Bienvenidas y bienvenidos a la tercera sesión del curso. En esta oportunidad, trabajaremos 3 conceptos claves para comprender cómo se organiza la sexualidad humana: orientación sexual, identidad y expresión de género. Nos ayudará a recordar lo visto en la primera sesión sobre los determinantes del sexo y empezar a tejer nuestros conceptos. Como ya aprendimos, el sexo biológico tiene 5 determinantes clave: los cromosomas X e Y, los genes, el sistema endocrino que impacta en el sistema gonadal, los caracteres sexuales primarios y los secundarios. Según la combinación de estos elementos, podremos conocer el sexo biológico de una persona: femenino, masculino e intersexual. A pesar de estos descubrimientos, aún hoy la determinación del sexo se realiza en base a los genitales observados en la ecografía. Esto se confirmará en el parto y se inscribirá legalmente a la persona como mujer si tiene vagina o como hombre si se observa un pene. Sin embargo, como aprendimos en la sesión anterior, hombre y mujer no son términos neutros. Atribuyen una serie de significados culturales de género que impactarán en la crianza y el trato que reciban niñas y niños. Más aún, cuando los genitales observados no se ajustan a lo esperado, equívocamente se asume una patología y se inician procedimientos médicos correctivos, que pueden incluir intervenciones quirúrgicas o largas terapias hormonales. Esta ha sido la manera en la que históricamente se ha tratado a las personas intersexuales sin su consentimiento. Hoy resulta más claro que el sexo legal se define de acuerdo a la observación de otra persona, usualmente el médico a cargo del parto. Por ello, decimos sexo asignado al nacer, para ofrecer a cada quien, en un futuro, la posibilidad de cuestionar o transformar esta categoría que privilegia la genitalidad por sobre la identidad. Antes de empezar con cada concepto, tomémonos un momento para mirar a la persona de género libre y ubicarnos en este mapa. Es importante recordar que al hablar sobre diversidad sexual y de género, estamos hablando de nosotras y nosotros mismos, puesto que además de nuestro sexo asignado al nacer, todas, todos y todes tenemos una identidad de género, una orientación sexual, así como una expresión de género propia. Como nos muestra esta persona, el sexo estará definido por el componente biológico y anatómico, refiriendo a nuestra dimensión corporal. La orientación sexual indica hacia dónde se dirige nuestro deseo, quiénes nos atraen a nivel sexual y afectivo, por lo que se simboliza con el corazón. La identidad de género, representada con el cerebro, será nuestra construcción subjetiva en relación a características sociales e individuales. Y finalmente, la expresión de género nos permite integrar todo lo anterior y elegir cómo queremos mostrarnos al mundo. Recapitulando, debido al sistema binario sexo-género, desde que nacemos y según nuestros genitales, se nos asigna una categoría, hombre o mujer. Sin embargo, cada quien experimenta su género de una manera única, y así como no hay 2 mujeres iguales, tampoco hay 2 hombres iguales. Realmente no hay 2 personas iguales. De este modo, la identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente. Es el género con el que se identifica cada uno, que puede corresponder o no con el sexo y género asignados al nacer. A los 4 años, la mayoría tiene un sentido establecido sobre su identidad de género. En la primera infancia, se empieza por comprender los roles de género y se fortalece el sentido del yo, lo cual produce la propia percepción del género. Así, se afianza la identidad de género, pero puede transformarse a lo largo de la vida. Es decir, si nací con vagina y me identifico como mujer, seré una mujer cisgénero. No obstante, si nací con pene y me identifico con el género femenino, seré una mujer transgénero. Un componente importante en una persona transgénero es que su proyecto de vida le identifica de manera estable e integral con los roles de género asociados al sexo opuesto. En ese sentido, no se trata de un capricho, sino que forma parte de cómo esa persona se siente en el momento actual y cómo se proyecta hacia el futuro. Para alinear su imagen e incluso su cuerpo con su percepción interna, las personas trans pueden iniciar diversos procesos de transición, que serán fundamentales para afirmar su identidad, sentirse más plenas y ser reconocidas por el resto. Idealmente, como ya ocurre en algunos países, este reconocimiento tendría que extenderse al Estado
y a los documentos legales que la persona utiliza para ejercer su ciudadanía. La transición puede incluir el cambio de nombre, el tratamiento hormonal, procedimientos de medicina estética y la cirugía en el pecho o los genitales. De ser manejado adecuadamente, puede ser un proceso muy feliz, en tanto permite a la persona encontrarse, a través de su cuerpo y su expresión, con su identidad más auténtica. La diferencia entre las personas transgénero y las personas transexuales es que las segundas optan por una cirugía de afirmación de género, interviniendo sus genitales para convertirlos en un pene o una vagina según corresponda. Este proceso se acompaña de una terapia hormonal. Las personas transgénero no necesariamente desean una cirugía afirmativa, pero pueden realizar diferentes procedimientos estéticos y hormonales para alinear su imagen a su identidad. Las personas conocidas como travestis son aquellas que disfrutan de utilizar la vestimenta, maquillaje y accesorios del género opuesto en momentos específicos, sin hacer una transición permanente en su cotidianidad, y suele asociarse también al espectáculo y la performance, como en el caso de las drag queens. No solo las personas trans necesitan expresar su identidad a través de su apariencia. De manera más o menos consciente, todas las personas buscamos que nuestra imagen refleje elementos de nuestra personalidad. En ese sentido, se denomina expresión de género a la manera como una persona manifiesta su identidad de género a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta en general, independientemente del género que se le asignó al nacer. Es el lenguaje corporal de una persona y que se observa exteriormente como femenino, masculino o andrógino. Siguiendo la idea del lenguaje corporal, la expresión de género busca comunicar algo al otro, muestra cómo vivimos nuestro género a través de nuestra forma de movernos y de hablar, nuestra vestimenta, accesorios o maquillaje. Como indica la definición de la Fundación Todo Mejora, la expresión de género puede ser masculina, femenina o andrógina, que quiere decir que no se ajusta a las categorías típicas. En la actualidad, las tendencias de la moda se inclinan a lo andrógino, puesto que las personas encuentran en ella una vía para expresar su identidad, por fuera de los roles binarios de género. En la infancia y la adolescencia, resulta muy importante respetar la expresión de género, puesto que nos encontramos en el proceso de construir la identidad de manera general y la identidad de género de manera específica. En ese sentido, la exploración a través de la propia imagen puede ser una vía muy enriquecedora que permite a las personas conocerse a sí mismas. Restringir la libertad de niños, niñas o adolescentes para expresarse es también censurar una manifestación auténtica de su personalidad. Contrariamente a ello, respetar la expresión de género permite un desarrollo más saludable de la propia identidad, al tiempo que ofrece pistas a las personas adultas en su labor de criar y acompañar este proceso. Por definición, la orientación sexual se refiere a los sentimientos de atracción emocional, afectiva y sexual con personas del mismo género, del género opuesto, de ambos géneros o sin preferencia con el género. Algunas personas no experimentan atracción sexual y se pueden identificar como asexuales. Estamos hablando entonces, de aquellas personas que nos gustan o nos atraen para relacionarnos afectiva y sexualmente. La orientación sexual puede variar a lo largo de la vida, aunque el tabú y el estigma pueden desalentar a las personas de experimentar con libertad. Usualmente, empleamos aquella definición que se ajuste de manera más precisa a nuestra experiencia presente, sin que ello se convierta en una afirmación categórica ni rígida. Las personas heterosexuales son aquellas que sienten atracción por el género opuesto, mientras que las personas homosexuales son quienes sienten atracción por las de su mismo género. En el caso de los hombres, se suele usar el término en inglés gay, y en el caso de las mujeres, lesbianas. Las personas bisexuales, así, serían aquellas que sienten atracción sexual y afectiva hacia hombres y mujeres. Finalmente, quienes se identifican como pansexuales pueden sentir atracción por cualquier persona, independientemente de su género. En muchas ocasiones se hace referencia a la orientación sexual como una preferencia, una opción, una inclinación o una moda. Sin embargo, nadie opta o prefiere una orientación sexual determinada, es decir, nadie elige, puesto que el deseo sexual escapa a nuestro control consciente. La Organización Panamericana de la Salud
señala que la homosexualidad es una variación natural de la sexualidad de las personas, sin consecuencias negativas para la persona o su familia. Esto quiere decir que no se trata de un trastorno ni enfermedad. Es por ello que no existe una terapia para revertir o reconvertir la orientación sexual, siendo que todo intento aplicado por los padres o las instituciones como la iglesia o la escuela se convierte en un atentado contra la autonomía y la libertad de las personas. La vivencia saludable de la sexualidad es un aspecto clave del bienestar integral y del desarrollo humano. Esto es aún más importante en la infancia y adolescencia, como claves evolutivas para que las personas, como seres sexuados que son, puedan vivirse como tales, expresarse y relacionarse de forma que se sientan a gusto. En la infancia, respetar la exploración de la identidad por fuera de los roles tradicionales de género promueve el desarrollo de una identidad más auténtica y más feliz. En la adolescencia, cuando se manifiesta el interés y la atracción por otras personas, estar disponibles, sin juzgarles, nos permite saber cómo se sienten y acompañarles para que vivan la experiencia de manera saludable y segura. La sexualidad es fluida, cambiante y diversa. Los conceptos trabajados nos ayudan a comprender mejor los distintos factores que componen la sexualidad, pero es importante recordar que son elementos en constante interrelación y que se transforman a lo largo de la vida. Las niñas, niños y adolescentes de hoy viven y crecen en una sociedad que ofrece más posibilidades para desarrollar su identidad de manera libre y visible. Los invitamos a celebrar esa oportunidad. Hasta la próxima clase. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.